Buenas tardes con todos. Desearía darles la bienvenida a, a esta reunión del Foro Virtual Regulador, que es, eh, que es un evento que se organiza regularmente con la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional, con la finalidad de poner en conocimiento de los usuarios qué es lo que hace la Oficina Técnica respecto a una aplicación en particular. Ya hemos hecho de otras aplicaciones y en esta oportunidad nos vamos a abocar a lo que es la radiografía industrial. Como saben, es una técnica muy útil, pero también es muy riesgosa y por lo tanto hay algunas normas y hay algunos aspectos que se deben cumplir y obedecer para evitar que pasen accidentes. Creo que nada, para nadie es desconocido que hemos tenido en los últimos 20 años 3 accidentes de radiografía industrial con consecuencias a la salud de las personas que fueron irradiadas, ¿no? Entonces, de ahí viene nuestro interés también en tratar de difundir esto de manera que pues ayude a cumplir con las normas y ayude sobre todo a la seguridad, ¿no? Vamos a empezar esta sesión. Voy a pasarle el micrófono a Miguel. Él es el director de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional para que dé inicio a este evento. Adelante, Miguel. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, claro. Se Ok, escucha. bien. Buenas noches con todos, estimados señores. Veo que hay nombres conocidos. Me da mucho gusto que estén dándose un espacio en su agenda personal, en su agenda laboral también, a fin de participar de este pequeño espacio que, como ya lo dijo el ingeniero Ramírez, ¿no? Es un espacio que en realidad lo hemos iniciado a finales del año pasado. Hemos creído conveniente tener este espacio a fin de poder difundir nuestras actividades, a fin de acercarnos también a ustedes, de escucharlos también, ¿no? De las inquietudes que tengan, las dudas que tengan en cuanto a las exposiciones que vamos haciendo de acuerdo a la práctica que programamos cada mes. En esta ocasión se ha creído conveniente dirigir un pequeño tiempo para compartir ciertas actividades que realiza la oficina, ¿no? En materia de esta actividad industrial como es la radiografía industrial. Por cierto, es una práctica muy relevante, que ya lo dijo el ingeniero Ramírez, debido a esto, pues es que a esta práctica y por incumplimientos, a veces por descuido también, suscitan accidentes muy serios que terminan dando operadores y también hasta entonces, yo entiendo que es fin de semana, estamos cerrando prácticamente el día, un poco también agobiados en este aspecto, así que no quiero dilatar con este preámbulo y darle pues el audio a nuestro primer expositor, que es el licenciado Marco Munive, que también ustedes deben conocer, es el jefe del Departamento de Fiscalización, y pues nos dará algunos comentarios sobre las actividades que realiza su departamento, ¿no? Al final de la sesión estará abierto el audio para que ustedes puedan, digamos, formular sus inquietudes, sus preguntas o sus dudas. Bien, bien. Adelante, Marco. Muchas gracias, licenciado Tillacuri. Gracias, ingeniero Ramírez. Bien, como se dijo en la presentación, la idea de foro virtual regulador. ¿Se me escucha primero? Vamos a verificar eso. Está bien, se ¿Sí? ¿Se me escucha. escucha? Gracias. Perfecto. Entonces, la idea del foro virtual regulador es acercarnos más a los usuarios de fuentes de radiación ionizantes y recoger de ese acercamiento muchas dudas que podrían originarse debido al que a veces las empresas en general tienen dudas cómo se puede cumplir con los requisitos técnicos y administrativos eh, establecidos por el órgano regulador. Esa era la idea básica. En cuanto a gamografía industrial o radiografía industrial en general, ha habido, como ustedes saben, eventos, accidentes radiológicos bastante severos que han implicado hacer muchos procesos de investigación y verificar cuáles son los eventos iniciadores de esas emergencias.
Fuera de ello, tengo que decir también, porque es seguro que es así, que dentro de la práctica, de todas las prácticas de radiación ionizante, la práctica de gammagrafía industrial, radiografía industrial, es de las más cumplidoras en cuanto a los requerimientos del órgano regulador. Los procesos de inspección que se han hecho durante años siempre han tenido esa temática de que se encuentran observaciones, siempre van a encontrarse algún tipo de observación, por pequeño o grande, pero la predisposición de ustedes como entidades usuarias de estas fuentes de radiación ionizante se nota que es a favor de la seguridad, porque siempre tratan de cumplir, adaptarse a la norma, estar con tiempos de respuesta. Entonces, eso hay que reconocerlo. Hay que reconocer que la práctica de radiografía industrial es, dentro de todas, la más cumplidora en cuanto a requerimientos de fiscalización. Entenderán que esto de la pandemia ha hecho que se cambien muchas formas de trabajo. No ha sido la excepción la parte del órgano regulador. Saben muy bien que ya son 2 años que nosotros tampoco hemos podido visitarlos y hacer un control regulador in situ. Entonces hemos procedido, como ustedes también lo saben, a hacer una especie de fiscalización remota, pedirles información, pedirle algunos datos, algunas veces insistentemente, pero la idea es la misma, buscar, analizar la información que ustedes nos dan para lograr mejoras, ¿sí? Claro, nosotros ubicamos observaciones, pero la idea es plantear mejoras. ¿Para qué? Para que así la seguridad radiológica y física de su práctica se mantenga lo mejor posible. Entonces, lo que voy a presentar aquí es justamente algunas pequeñas observaciones que han salido de todo este proceso de 2 años y medio casi, no, un poco más de 2 años, eh, del proceso de fiscalización remota, de las documentaciones que ustedes remiten. Hay cosas que han saltado a la vista, ¿no? Que de repente en la parte física, en las inspecciones presenciales se han notado, pero ahora parece que se mantienen en el tiempo y eso procuraremos corregir, y la idea de estas reuniones es poderles alcanzar esas observaciones en forma general para que podamos mejorar. Bien, voy a pasar entonces a la presentación. Ese es a ver, no sé, ahora sí. Bien, como ustedes saben, aparte, en nuestra pirámide legal encabeza la ley 28028, debidamente con su reglamento. Luego tenemos una norma, un reglamento de seguridad radiológica, y por debajo de ellas tenemos una norma específica, la IR 001-2009, responsable, ¿no? Es la norma de requisitos técnicos y administrativos para lo que es la radiografía industrial, que data del 2009, que ya requiere alguna actualización, sí, definitivamente, ¿sí? Pero por ahora es la que está vigente y es a la cual tenemos que adaptarnos y tratar de cumplir. Bien, quiero partir esta charla con el término de responsabilidades. ¿Okay? El párrafo 501 detalla claramente que el titular de la licencia, ¿sí?, es responsable de los equipos y fuentes emisores de la radiación ionizante que llegan a su instalación. Es responsable y se debe hacer cargo de esta desde el inicio, desde la recepción hasta el final del uso de estas fuentes, ya sea el final, en caso de las fuentes radiactivas, el final sea que vaya a parar donde el fabricante o vaya a una planta de gestión de desechos radiactivos. ¿Eh? Pero todo ese proceso, hay un encargo especial que el titular es responsable de la fuente. ¿Okay? En el uso, transporte, almacenamiento, transferencia, porque también se da en nuestro caso, en nuestra práctica. Entonces, en todos esos momentos hay una responsabilidad. Claro, obviamente que en la transferencia hay una responsabilidad que se transfiere, valga la redundancia, a otro usuario, pero está relacionado con este párrafo 501. Asimismo, en el párrafo 502 se detalla claramente cuáles son las funciones de los dos tipos de licencias que se dan para este tipo de práctica, para operador oficial de protección radiológica. Y estos están detallados en el anexo 3 de ese documento. Entonces, solamente voy a presentar las funciones del operador. También ustedes saben cuáles son las del oficial de protección radiológica. Pero presento estas funciones del operador un poco para darle el punto de inicio
algunas observaciones que hemos encontrado en la revisión de estos documentos asociados a la fiscalización remota en su práctica. Bueno, todos saben que el operador tiene la función de operar, valga la redundancia, los equipos de radiografía, siguiendo obviamente protocolos, procedimientos específicos para la práctica. En todo momento, el operador debe tener supervisión directa, visualización del equipo, ¿sí?, a su cargo. ¿Okay? Eso no solamente se aplica a la operación, sino que también en el almacenamiento, también en el transporte. Ya que hablamos de transporte, es función del operador verificar que los equipos sean adecuadamente transportados y almacenados, de acuerdo a lo que dice la norma. La norma tiene varios párrafos detallados en lo que es transporte y almacenamiento. Vamos a tocar un punto sobre el transporte. ¿Okay? Luego, hablemos un poco de los detectores. La operatividad de los detectores de radiación es de suma importancia porque este es un instrumento que ayuda a ubicar la presencia de fuentes radiactivas o fuentes emisoras de radiación ionizante y que debe ser un instrumento confiable para que de esa manera podamos también trabajar de una manera segura. Entonces vamos a hablar un poquito nomás de los detectores. Otro término que ha sido duro, y ustedes lo saben bastante bien esto, es completar y firmar los libros de operación y registro, ¿no? Durante años, está el licenciado Diaguri aquí, fue uno de los promotores de esto, en darles formatos a cada una de las empresas que se inspeccionaba. ¿Para qué? Para que sigan ese formato y ver cómo se debería tener el registro. No le decíamos que ese sea el registro de operación, no, le sugeríamos qué debería contener estos registros. Entonces fueron varios años y ahora hay una muy buena recepción y llenado de estos formatos, pero ha sido todo un proceso, ¿sí? Pero este punto debe mantenerse en el tiempo. Ustedes tienen personal nuevo que están entrenando, que recién van a licenciar, entonces deben dotarlos de toda la información necesaria y entrenamiento para que puedan llenar adecuadamente los libros de operación y registro. ¿Okay? Tener equipamiento de seguridad adecuado, tanto para el uso, transporte, almacenamiento y sobre todo para lo que es la respuesta a emergencia. Un punto muy importante que de repente podríamos ponerlo encima de la lista porque es de repente la función principal que debe tener el operador es verificar que los equipos y fuentes emisoras de radiación ionizante hayan detenido la emisión de las o retornado a posición segura. ¿Okay? Esto es lo que debe verificar siempre el operador. Entonces, lo saben muy bien y que si nos olvidamos este punto, si nos olvidamos este paso dentro de nuestro procedimiento de toma o plaqueo radiográfico, pues podemos desencadenar una emergencia y lamentablemente accidentar a muchas personas. Los accidentes que hemos tenido en el país registrados, los tres, Yanango, Chilca y Ventanilla, los tres de repente iniciaron por este punto, porque no se verificó adecuadamente si la fuente emisora de radiación ionizante ha vuelto al lugar seguro en el contenedor, no se verificó. Y si se verificó, de repente no fue de la manera más óptima. Entonces, porque nos olvidamos de este punto, se desencadenó lo que ya conocemos, los accidentes y el daño severo que se ha hecho a varias personas. Y otra función importante del operador es iniciar la primera respuesta, pero entendamos que el iniciar la primera respuesta no está relacionado, aunque él va a ser el que responde a la emergencia. No, no, no. Él da la voz de alarma y luego retrocede unos cuantos metros. ¿Para qué? Para informar esto al OPR, respectivamente, y luego, con el OPR ya en el campo, en el lugar, proceder a planificar la recuperación de la fuente. ¿Sí? Con eso mitigar algunas consecuencias. Pero algunas veces el ímpetu, todos somos humanos, todos queremos corregir de repente nuestros errores rápidamente, a veces el operador quiere intervenir y hacer él mismo la recuperación de fuente en forma rápida para que nadie se dé cuenta, lo cual puede dar buen resultado, pero las consecuencias pueden estar relacionadas con que este operador impetuoso puede recibir dosis elevadas y eso generaría un daño severo en su salud. Entonces, él da la voz de alarma, el operador, y retrocede para luego planificar
la recuperación de la fuente. Esa es la idea. Entonces, tocando esos puntos que están resaltados en negro y subrayados, es que quiero referirme a mucha documentación que hemos ido revisando en estos 2 últimos años y que vamos a seguir revisándolo seguramente. Ya vamos a, en algún momento, recuperar las inspecciones presenciales y vamos a acentuarnos en estos puntos. ¿Okay? Vamos a la siguiente. En la operatividad de los detectores. El chequear la operatividad de detectores involucra varias cosas, ¿sí? Que va desde el chequeo de baterías, ¿sí? Que esté debidamente con carga eléctrica suficiente para que funcione, verificar si de verdad está dando lectura adecuada. ¿Y cómo lo hago? Simplemente agarran el monitor y se acercan a donde está el proyector con la fuente radiactiva y debe dar una señal, ¿sí? Una lectura, que no debe ser más de 2 milisievert hora en contacto. Esa es una forma de chequear la operatividad. ¿Okay? Entonces, cuando se les pide el chequeo y operatividad de los detectores, lo que nos mandan es un certificado de calibración, lo cual está bien, pero sería interesante que también tengan un pequeño procedimiento, un pequeño protocolo de chequeo rápido, tanto al momento que salen del lugar de la oficina, ¿sí? Y este mismo se debería repetir al momento que ya llegan al lugar de trabajo. Antes de plaquear, cuando están comenzando a sacar los equipos para hacer el plaqueado, ahí hacer otro chequeo de operatividad de los detectores. ¿Okay? Esto es importante, porque si este equipo no funciona, lamentablemente no le va a servir en nada en la operación y no va a dar aviso de posibles tasas de dosis altas. Entonces, de ahí la importancia de chequear con regularidad la operatividad de estos detectores de radiación en almacenamiento, en oficina y especialmente en la operación. ¿Sí? Entonces, sus registros, eso lo detalla, ¿sí? Se nota que se registran esos valores, pero sería interesante tener que ver que exista procedimientos y protocolos específicos para el chequeo de operatividad. Estos detectores, como ustedes saben, deben tener calibración vigente, ¿sí? Y esta se debe hacer anual. Cada año se debe chequear por un laboratorio secundario de patrones dosimétricos. ¿Okay? No está restringido que sea solamente nacional, puede usar otros laboratorios. ¿Sí? No está restringido solamente al del IPEN, pueden usar otros laboratorios. La idea es que este equipo esté debidamente calibrado y tenga una trazabilidad en su lectura. ¿Cuál está el inconveniente? Ustedes lo saben muy bien, han habido 2 años de muchas actividades en estado de para y sus detectores, porque de repente un año no lo han trabajado, ya tienen la calibración vencida. ¿Ok? Entonces, ustedes, aquí entra un poco tal vez la flexibilización reguladora, que la quiero llamar así. ¿Por qué? Ustedes pueden decir, miren, yo voy a mandar a calibrar mis detectores, pero la respuesta de los laboratorios va a ser de tanto y tanto tiempo. Ok, esa es la flexibilidad. Manden a calibrarlo. Sabemos que hay un tiempo de demora, un gap de tiempo ahí, y luego que ya está calibrado, nos informa, señores, ya está el equipo y con eso se soluciona la posible observación en la fiscalización remota. Otra opción es, tengo 3 detectores sin calibración vigente y uno con calibración vigente. Ahora pueden hacer una comparación cruzada de estos detectores que tienen calibración vencida con el que está con calibración vigente, in situ. Háganse un pequeño procedimiento y verifiquen si esos detectores responden de la misma manera con que el detector con calibración vigente. Esto es factible. Entonces, también ahí podemos hablar de la flexibilización reguladora en cuanto a estos requisitos. Pero la idea es de que los detectores respondan adecuadamente. Y si contrastan la respuesta de un detector con calibración vencida con el de uno vigente, están haciendo bien, se puede hacer eso. Claro, eso no va a seguir así en el tiempo, ¿no? 3, 4 años no van a seguir haciendo, se puede hacer eso, no, no, no. La idea en esta época de pandemia se ha sugerido a muchos de ustedes hacer eso, a muchas de las empresas se les ha sugerido que hagan eso para lograr tener una buena respuesta en cuanto a la operatividad de los equipos y su calibración. Claro, no es una calibración vigente y trazable con un laboratorio, pero es una comparación válida por lo menos, hasta
que ya se pueda hacer la calibración respectiva con un laboratorio. El otro punto entre los detectores es el mantenimiento rutinario, ¿okay? Que a veces por fabricantes le dicen cada cierto tiempo tienen que hacer el chequeo de estos detectores. No se ha visto, pero se sugiere que lo hagan en función de lo que recomiendan los fabricantes de estos detectores. Otro punto que quiero detallar y poner en el tapete para comentar es el registro de operación, ¿sí? Nos han enviado muchos registros de operación que ya han estado usando durante años y todos contienen varias cosas que están detalladas, muy bien detalladas, perdón, como el tipo de fuente utilizada, claro, proyector y fuente, operadores, oficiales encargados del trabajo. Si tienen asistentes, también los detallan y lo ponen muy bien detallado eso. El área de trabajo, los grupos que han estado asociados al trabajo, lugares donde se realizan los equipos, eso está en el registro de operación. Está muy bien detallado. Desplazamientos, ahí fue un poquito el trabajo, porque muchos no ponían el desplazamiento y se les sugería que hagan un croquis, más o menos como el que está en la imagen. Ejemplo, más o menos no tendría que ser un dibujo arquitectónico lo que les serviría, sino un croquis muy sencillo que nos indique dónde está el punto de plaqueo, dónde está el proyector y dónde se debería poner el operador. ¿Okay? Para que así tener una idea gráfica de cómo es la distribución en el área de trabajo o desplazamiento. ¿Okay? Para saber cuál es la posición, cuánto es la distancia desde la fuente reactiva hasta el punto más cercano, que sería el del operador. ¿Okay? Y ahí viene un poquito la duda, ¿no? Cuando se hacen los trabajos, supuestamente el trabajo significa sacar la fuente, ¿sí? Sacar la fuente, hacer la toma radiográfica y retornarla. Supuestamente que en ese punto, tanto en el retorno y en la salida de la fuente, se tiene que medir los niveles de radiación. Ahí es donde importa registrar los niveles de radiación. ¿Sí? Esos dos valores deberían estar puestos y no se colocan. Solamente se pone un valor, y eso es en general, no voy a citar qué entidad, sino es en general. Ponen un valor nada más del monitoreo. Y suele ser una tasa de dosis bastante baja, ¿sí? Bastante baja. Supuestamente es la tasa de dosis cuando la fuente está dentro del proyector, en posición segura. Pero no es suficiente. El operador tiene que tener idea de cuánto es la tasa de dosis cuando la fuente está fuera. ¿Mm? Para verificar, pues, estos valores serían los importantes. Para saber y contrastar, pues, si de verdad la fuente regresó o no regresó a la zona a la zona de seguridad dentro del proyecto. Entonces, se sugiere, se va a recomendar, y esto va a seguir seguramente en los procesos de inspección, es de que se haga una toma doble de datos con la fuente dentro del proyector, un registro, y con la fuente fuera del proyector, otro registro, para así contrastar y verificar, pues, si se está haciendo una adecuada operación en la práctica. Otro punto que también hemos podido detallar en algunos transportes de material reactivo, ¿sí? Ahora, el transporte de material reactivo de un lugar a otro nacional se ha hecho con menos frecuencia que en los otros años. También el transporte fuera del país también ha sido reducido al mínimo, no se ha usado mucho de estas fuentes, pero de todas maneras me permito sugerir algunas cosas y que lo pueden considerar dentro de los registros que ustedes tienen de transporte, ¿ok? O los registros de operación, donde tengan a bien colocarlo, sería interesante. La norma en el párrafo 640 habla sobre el transporte de material reactivo y qué debemos considerar ahí. En general, ¿sí? Habla sobre tener, las fuentes deben estar dentro del equipo, obviamente, ¿sí? En un lugar adecuadamente anclado al vehículo de transporte y con las llaves fuera, para evitar que esto se aperture y salga a la fuente. Debe tener un sobreembalaje metálico, las famosas loncheras metálicas que todos ustedes tienen en unas camionetas
de diseño especializado para el transporte de este equipo de radiografía industrial. ¿Sí? Eso se ha notado. Pero lo que se ha dejado un poquito de lado son los que están resaltados en amarillo. Y, por ejemplo, una vez ya elaborado el bulto, ¿sí?, de transporte, no se ve en ningún punto, o bueno, pocas veces se ve que se haga el monitoreo, detallando cuánto es la tasa de dosis, tanto en contacto como a 1 metro. Y eso es importante. Esos dos valores de a 1 metro y en contacto nos va a dar el índice de transporte. Y cuando nos da el índice de transporte, podemos establecer cuál es el sticker o el etiquetado de transporte. Entonces, como no se hace, a veces se coloca el sticker con una señalización distinta a la que le correspondería a esa fuente radiactiva que se está transportando. ¿Okay? Tengan muy en cuenta estos dos valores. O sea, si lo hacen, enhorabuena. Y qué bueno, pero regístralo. En algún momento debe estar puesto en algún lado para que así sepamos qué etiquetado y qué bulto es el que están transportando, qué tipo de bulto. Otra cosa que también seguramente lo hacen, pero vuelvo a lo mismo, no hay un registro real exacto de esto, y si lo pueden considerar dentro de sus registros de operación y transporte, sería buenísimo. Es verificar que el bulto radioactivo esté por lo menos alejado 1.5 metros de cualquier persona, especialmente del transportista. ¿Okay? Entonces, eso en cuanto al transporte de material radioactivo. Si lo hacen, enhorabuena, pero regístrenlo. Ese es la idea para mejorar en todo este proceso de mejor cultura de seguridad. Ustedes saben que son estos los etiquetados que deben ir en el vehículo. Y el párrafo 642 de la norma lo detalla, cuáles son esos etiquetados. El asunto es que aquí hay un poco de contradicción a veces, ¿no? Porque muchos de ustedes, los gerentes de cada una de las empresas, nos han mencionado lo siguiente. Si yo pongo el etiquetado, estoy cumpliendo con la autoridad reguladora radiológica. De repente con la autoridad de transporte también, ¿sí? Pero suele ser de que a veces cuando se coloca el etiquetado en los vehículos de transporte y en el vehículo, en el bulto radiactivo, esta es una forma de llamar la atención de los amigos de lo ajeno, pues. Entonces saben que esa señal es de riesgo y a veces piensan que se está llevando una mercancía de mucho, mucho valor. Entonces somos como vulnerables, aumentamos nuestra vulnerabilidad frente a estas personas, amigos de lo ajeno, que lo que van a querer llevarse es la camioneta, obviamente. Y si por ahí ven el etiquetado y dicen, hay algo más de valor aquí, entonces le llamamos la atención. No pasa, lo que queremos, en cambio, nosotros es salir desapercibidos de estos tipos de gente para hacer tranquilamente nuestro transporte. Entonces se entiende esa posición, pero el bulto sí debería estar con etiquetado. Entiendo que no de repente hay una cierta restricción en colocar las señalizaciones en el vehículo. Se debería hacer siempre. Pero por lo que menciono, a veces ese etiquetado en el vehículo de transporte llama la atención de ladrones, ¿sí?, o facinerosos, y eso pues complica el transporte. Siguiendo con el tema de transporte, el párrafo 644 detalla que el titular de la licencia puede hacer el transporte a nivel nacional sin ningún inconveniente, siempre y cuando comunique al IPEN 24 horas antes del proceso de transporte. ¿Con qué dato? Bueno, ahí están los datos del equipo, la fuente, quién lo va a transportar, qué persona lo va a hacer, con qué licencia, quién es el responsable, lugar de destino, permanencia y todo ello. Tienen un formato que se les ha recomendado, muchos de ustedes ya lo han adaptado a los formularios que manejan, solo que en los últimos 4 o 5 meses hemos evidenciado que a veces estamos citando fuentes radiactivas que todavía no están dentro de nuestra licencia. Mejor dicho, proyectores que no están todavía dentro de la licencia. ¿Se entiende por qué? Lo importaron en el mes de enero y bueno, y por algún descuido, olvido, todavía no lo ingresaron a su licencia de operación. Entonces, eso es lo que se ha encontrado. Nos mandan la comunicación de transporte y hemos evidenciado que ese proyector específicamente, que sí es propiedad de ustedes, sabemos que lo han importado porque nosotros le dimos la autorización de importación, pero que todavía administrativamente no ha sido incorporado a la licencia de operación.
de su práctica, ¿sí? Entonces, procuren hacerlo en paralelo, ¿no? Ya está importado, ya lo tienen consigo y comiencen la modificación de su licencia por incremento de equipos, ¿sí? De esa manera podemos mejorar y bastante. Entonces, el olvido a veces nos hace complicar la situación porque yo ya he enviado varias cartas, ¿sí? Diciendo, señor, esta fuente que usted está diciendo que se va a Talara o se va a Huancayo, no está incluida en su licencia. Claro, con obvia razón me responden, ¿cómo que no va a estar incluida si nosotros lo hemos importado? El hecho de importar no es un proceso que haya sido incluido en una licencia. Entonces, no olvidemos eso. El proyector que compran, que ya está nuevamente en su posesión, ingrésenlo a su licencia de operación cuanto antes, para evitar que estemos enviándole carteos y observaciones, a veces innecesarias, ¿no? Pero que son parte del proceso administrativo que tenemos que seguirle cuando se maneja estos documentos. En la vigilancia radiológica individual, bueno, ¿no? Esto ya no lo habíamos citado en la parte del operador, pero es parte importante. Los registros de operación se han mantenido, a pesar de que han habido paras de operación bastante prolongadas en cada práctica. En la suya también se ha notado, el 2020 han habido muchas empresas que han dicho que no continuaban, que iban a hacer una pausa por varios meses, entonces era obvio que el registro dosimétrico tampoco iba a tener valores registrados en esos tiempos, ¿no? Pero ya una vez retornado a las operaciones, lo que sí se tiene que tener a la mano ya es iniciar la vigilancia radiológica de su personal, ¿ok? Si ustedes comenzaron a hacer operaciones, ya debe ir este operador con su respectiva dosimetría, ¿ok? Y dosimetría de lectura tanto directa como diferida, las dos. Y esto en cuanto a la lectura directa, es recordarles, no hemos encontrado ningún caso, pero es recordarles un poco, que cuando el dosímetro de lectura directa tenga valores mayores a 2 milisievert en un proceso, en un trabajo, pues automáticamente hay que sospechar que algo ha pasado, automáticamente. Es para recordarles nada más. Y lo que debe hacer el OPR y el titular de la instalación es rápidamente verificar el dosímetro de lectura diferida que tiene esta persona y enviarlo a la empresa prestadora de servicios para que constate, verifique si de verdad hay una dosis elevada en una respectiva persona. ¿Ok? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta. Han habido casos en todos los procesos de investigación que hemos, de chequeo de documentos que hemos hecho en los últimos años, han habido casos donde el registro de dosis de dosimetría diferida han superado los 2 milisievert en un periodo. ¿Okay? Entonces, aquí, como ustedes saben, el OPR debe hacer un proceso de investigación para determinar las causas y establecer medidas correctoras. Pero no debe quedar ahí nada más, ¿no? Ya porque lo indica la norma, porque lo indica también sus límites y condiciones, ustedes deberían reportar ese informe a la OTAN en 30 días. Esta es la parte que no se está haciendo. ¿Ok? Cuando hicimos la revisión de los registros de dosimetría individual, habíamos encontrado algunos valores superiores a 2, pero no existía el informe asociado a esa lectura. Entonces, el OPR se veía en complicaciones, decían, bueno, no se hizo. Bueno, haga la investigación ahora, ahora que ya lo identificamos, pero no es la idea. La idea es que ya el OPR, desde cuando recibió el reporte dosimétrico, ahí nada más debió evidenciar que había lecturas superiores a 2 milisievert y hacer el proceso de investigación. ¿Okay? ¿Para qué? Para que así recabe información más fidedigna. Si yo lo hago este proceso luego de 4 o 5 meses, ya a veces no vamos a tener los mismos resultados, obviamente. ¿Okay? Entonces hay información que no se va a lograr. Las personas pueden haber recibido más dosis de lo que el dosímetro diferido había podido registrar. Entonces, evitemos eso. El OPR tiene que chequear que las dosis que han superado 2 milisievert deriven en un proceso de investigación, con un informe elaborado por el OPR para que detalle lo que dice ahí, medidas correctoras o correctivas, como le queramos llamar, ¿sí? Para evitar que esto siga sucediendo. Otro punto que también estamos viéndolo es lo de la... Ok, sí, voy a
reducir. La parte de la respuesta a emergencias radiológicas. ¿Okay? Sabemos que los operadores, el personal que vaya a intervenir en emergencias radiológicas debe estar debidamente entrenado. ¿Okay? Eso ni hablar. El plan de respuesta a emergencias radiológicas debe considerar todos los eventos iniciadores y debe ser frecuentemente revisado. ¿Ya? Los eventos iniciadores pueden ser locales, pueden ser externos, o sea, como un accidente de tránsito, o pueden ser de eventos, desastres naturales. Deben considerar todo, desde la obstrucción del tubo guía hasta inundaciones, sismos. O sea, son los eventos iniciadores. Esos debemos incluirlos en el plan de emergencia. Muchos de nuestros planes no tienen eso. Y, bueno, los ejercicios a emergencias deben ser frecuentes. Se sugiere uno cada 3 años, como dice ahí la norma, pero ya ustedes se han dado cuenta que lo hemos estado exigiendo anualmente. Y esto con la medida de mejorar siempre. Las notificaciones, solamente para recordarles, deben hacerse en plazos no mayores a 24 horas de sucedido el evento. A la OIP, ya sea a la OTAN o al Servicio Nacional de Respuesta a Emergencia Radiológica. Y luego de la notificación, bueno, tiene 2 días para hacer llegar a la autoridad reguladora toda la información referida al incidente o evento radiológico. Ya para terminar, otro punto que hemos notado y que hay una gran ausencia es el que nos informen de forma anual la ubicación de los equipos proyectores que tengan su instalación, su empresa, y que estos proyectores tengan como blindaje uranio depletado. Este es un requerimiento de salvaguardia. Está tanto en los límites y condiciones de sus licencias como en la norma. No se hace. Ninguna empresa por propia cuenta está enviando, digamos, anualmente el reporte diciendo, tengo 2 proyectores, uno está en tal área y el otro en almacén. No lo hacen. Solo esperan todavía la comunicación de la autoridad reguladora para hacerlo, ¿sí? Pero de propia cuenta no lo están haciendo. Lo ideal es que ustedes, digamos, a inicio de año, enero o febrero, mandan una comunicación, una carta diciendo, señores OTAN, mis proyectores están ubicados en tal frente. En ese momento, no necesitamos más. ¿Por qué? Y de esa manera estarían cumpliendo el requerimiento de salvaguardia. Debido esto de salvaguarda, debido al blindaje de uranio empobrecido que tienen sus equipos proyectores. Entonces, estos puntos que he detallado son algunas cosas que hemos encontrado como que se pueden mejorar en el tiempo para la práctica de radiografía industrial. ¿Okay? Ahí tienen mi correo electrónico. Si podemos conversar y ampliar las consultas que quieren hacer, con gusto los voy a poder atender. Muchas gracias. Hernán, le dejo a usted la posta. Muchas gracias, licenciado Munive. Muy interesante la presentación, que pone en evidencia, digamos, todo lo que se encuentra cuando haces el trabajo digamos, de fiscalización o de control de las instalaciones de radiografía industrial. Y eso pues tiene la finalidad de que se vaya mejorando en el cumplimiento de las normas, ¿no? Va en favor de todos, tanto de los operadores como cuanto que la autoridad también está, digamos, puede cumplir con sus objetivos. Antes de concluir, yo quería hacer una presentación de algo que, si bien es cierto que la reglamentación del año 97 ya lo ha considerado, este aspecto, no se ha desarrollado mucho y es porque realmente a veces falta información o falta conocimiento sobre ello. Entonces, lo que pretendo hacer es hacer una presentación de esto y está referido básicamente al tema de cultura de seguridad, ¿no? Entonces, me gustaría hacer esta presentación. A ver, vamos a ver dónde está acá. Como les mencionaba, la reglamentación del año 1997, el Reglamento de Seguridad Radiológica 97 del año que se aprobó el Reglamento de Seguridad Radiológica, en una parte, al principio en la parte de gestión, aparece que las organizaciones deberían propender al desarrollo de la cultura de seguridad. Está impuesto en términos generales,
Sin embargo, digamos, en todos estos años ha sido bastante complejo poder comprender qué es esto. Entonces, quería hacer una pequeña exposición de esto. En primer lugar, cuando se habla de cultura, un poco hablando en simple, la cultura es la forma en que hacemos las cosas nosotros. Es cómo realmente somos haciendo determinadas cosas, cómo nos comportamos. Y cuando se habla de la organización, es la forma en cómo se comporta la organización cuando no los observan. Es decir, cuando no son vistos, cómo se comportan realmente. Una cosa importante es que cuando se hace la fiscalización, se trata de demostrar que se cumple con las regulaciones, con los reglamentos, con las limitaciones, porque alguien los observa. Pero apenas no está, digamos, un inspector, entonces se comporta como realmente lo hacen, ¿no? Entonces, la cultura es eso, no es la forma en cómo se comporta una organización o una persona cuando no los observa, ¿no? Cuando se habla de cultura de seguridad en el área radiológica, se refiere a que es un conjunto de características, actitudes, ¿no? Que las organizaciones que aseguren que como prioridad absoluta las cuestiones de seguridad reciben la atención que merecen por su importancia. Eso se llama cultura de seguridad. O sea, características y actitudes de los directivos y de los trabajadores que den prioridad a la seguridad. ¿Cómo es este modelo de la cultura de seguridad? Es un modelo, llaman trinivel, y es comparable a un iceberg. Algunos ya deben haber visto esto. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo es realmente una organización? Tiene 3 niveles. El primer nivel es aquel que se mira, es aquel que uno lo ve y se puede verificar. En una inspección van y pues si ven si tiene un dosímetro, si tiene el detector, si tiene la señal, si tiene los blindajes. Eso es visible, es el comportamiento visible. Hay otro nivel que es un poco más profundo, que es aquello que se dice que se hace, ¿no? Cuando uno le pregunta cómo hace las cosas, entonces él afirma, ¿no?, en el segundo nivel que lo hace de determinada manera. Y hay un tercer nivel que es el más profundo, que es el que realmente afecta bastante a la cultura de seguridad. Y es realmente la que está dominada por nuestras creencias, por nuestras percepciones. Por ejemplo, decir que los accidentes son inevitables es parte profunda nuestra, ¿no? Todos pensamos, sí, un accidente va a ocurrir, puede ocurrir un accidente. Entonces, ese nivel de, digamos, ese modelo trinivel de cultura es el que se repite en las organizaciones. Lo que se ve es muy poquito, lo que subyace es muy grande. Y eso, desafortunadamente, es lo que domina a veces en la seguridad. Cuando han ocurrido eventos, se han estudiado todos los eventos, y ustedes deben saberlo, porque han leído seguramente, que el gran porcentaje de los accidentes se ocurren por errores humanos. Un 20% es por fallas de equipos, falla de algo que falló, digamos. Pero el 80% son debidos a errores humanos, de cualquier tipo. Y estos errores humanos, en un 56%, están relacionados con las fallas en la organización y un 30% en los errores individuales. O sea, esto, digamos, tiene que ponernos en alerta porque imagínense el gran sector del pastel que está descansando en el comportamiento humano. Entonces, las habilidades organizacionales contribuyen mucho a que ocurran eventos por errores individuales, por errores de la misma organización. Errar es humano. Normalmente dice que nosotros cometemos aproximadamente unos 40, 50 errores cada hora. Errores que no todos tienen consecuencias, lógicamente uno se equivoca y pues no tiene una consecuencia grave, pero nos estamos equivocando. Cuando estos errores pasan a ser importantes es donde se produce una consecuencia importante también. Entonces el síntoma es un punto de partida, pero no es una conclusión. Eso hay que tenerlo en claro. ¿Qué pasa cuando hay una cultura de seguridad desarrollada?
Lo comparan a veces con este queso de rizo, un modelo de rizo, que dice que cuando hay una buena cultura de seguridad, todas las barreras que uno pone funcionan bien y no va a ocurrir nunca un daño potencial. En cambio, cuando hay muchos agujeros en las defensas que existen entre el peligro y el daño, entonces es que pasan los accidentes. Y la mayor parte está dominada por la cultura de seguridad. Esta cultura de seguridad, o sea, la seguridad en general ha avanzado mucho en los años, ¿no? En primer lugar, se pensaba pues, que la tecnología tenía un papel importante en la seguridad. Y entonces en los 60 pues, se mejoraron los equipos, se mejoraron las fuentes, porque se creía que si no fallaba eso, la seguridad estaba bien. Sin embargo, los accidentes seguían ocurriendo, entonces empezaron a virar a los operadores. No, los operadores fallan y por eso es que ocurren los accidentes. Muy bien. Se capacita a los operadores, se les da entrenamiento, pero aún así los errores y los accidentes ocurren. Y entonces se piensa ya en la organización. Y en la organización dice, vamos a hacer los sistemas de gestión, garantía de calidad, control de calidad para mejorar esto. Y sin embargo, a pesar de que en los 80s ya había sistemas de gestión, los accidentes ocurrían, y han ocurrido y se han seguido ocurriendo. Y entonces se ha demostrado que no solamente estos factores son los que deben tomarse en cuenta para la seguridad, sino también la cultura de la seguridad que tiene una organización y los individuos que la conforman. ¿Qué elementos tiene esta cultura de seguridad? De acuerdo a una publicación del foro, y actualmente es un TechDoc del organismo, tiene 10 elementos que caracterizan a la seguridad. La primera es la prioridad a la seguridad. Dice que una buena cultura de seguridad debe darle prioridad a la seguridad. No debe estar subordinada a intereses, por ejemplo, relacionados con costos, plazos, contratos, cualquier otro asunto que erosione la protección. Por ejemplo, no hay dinero para implementar una medida de seguridad y dice, no, pero no va a pasar nada, hay que hacerlo porque hay que cumplir el contrato. Entonces, la seguridad en este caso está subordinada al interés comercial o al interés de cumplir un contrato, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento básico que debe ser prioritario y no estar subordinado a otros intereses. El otro elemento es el liderazgo de la alta dirección. Dice que la cultura de seguridad va de arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba. Sí, es cierto, ustedes no ven que las cosas se cumplen porque la dice un operador, digamos, en la base, que un gerente en el top. Por lo general, se cumple lo que dice el gerente. Y en cultura de seguridad es así. Si los gerentes, la alta dirección, no creen en la seguridad, probablemente todo lo de abajo se convenza de que la seguridad no es importante. Esto pueden ver en la figurita, dice, una charla, una cosa convence, pero el ejemplo es el que arrastra. Pueden decir muchas cosas los gerentes, pero si no están ellos con el ejemplo convencidos, no hay liderazgo y va a arrastrar con eso a todo el personal. La otra parte es que debe identificarse y solucionarse oportunamente los problemas de seguridad, es decir, debe adelantarse a que pase un accidente. Acá hay una figurita que siempre me pareció muy graciosa, ¿no? Pero es muy representativa. Ven un bulto que tiene una pequeña falla digamos, en uno de los soportes. Es una condición insegura porque podría caerse. Un acto inseguro es pasar por debajo de esto que está fallando. Un cuasi accidente es cuando esto cae, pero no mata a nadie. Bueno, cae a un costado, bueno. Pero el accidente ocurre cuando aplasta a alguien. O sea, todas estas cosas se refieren a que uno debe identificar oportunamente los problemas, identificarlo en la parte inicial, para que no ocurra todo esto. Ese es un elemento básico de la cultura de seguridad también, un elemento fundamental. El otro es que debe estar enfocado siempre, nunca se pierda la mirada y la visión hacia la seguridad de cualquier cambio de la organización o a cualquier desvío. ¿Esto por qué? Porque a veces cuando se cambia algo y no ocurre nada, se normaliza que eso ocurra, que se desvíe algo porque no va a ocurrir nada y eso puede ser peligroso.
Entonces siempre debe estar pensándose, si cambio esto, si hago esto, ¿cómo podría afectarse la seguridad? ¿No? Esa es parte de la cultura de seguridad. El otro es la responsabilidad, el involucramiento, el comportamiento individual con respecto a la cultura. Hay una cosa que es importante. Si bien es cierto, todos tienen responsabilidades, en cuanto a la seguridad, todos deben contribuir, porque la responsabilidad no es de una persona, no es solo del OPR, no es solo del gerente, no es solo del operador, es de todos. Todos estamos involucrados y tenemos una responsabilidad con la seguridad. Eso, lógicamente, hace que se optimice la protección radiológica y prevenga accidentes radiológicos. Si uno va a dejar toda la carga de la protección radiológica al oficial y uno se descuida, pues no está contribuyendo en nada, ¿no? El otro es la comunicación efectiva sobre seguridad. Normalmente, digamos, la información es tener poder. Cuando uno tiene mucha información, pues puede hacer muchas cosas a favor de la seguridad. Entonces, el favorecer la comunicación sobre la seguridad entre todos los niveles de trabajadores, no importa si está en la parte gerencial o está en la parte ejecutora abajo, alguien que hace solamente un trabajo, todos deben tener un sistema de comunicación efectiva sobre la seguridad, porque eso alerta a la organización. El otro asociado a eso es el reporte libre sobre la seguridad. El reporte libre es, digamos, es un elemento que indica que uno debería poder expresar sus preocupaciones sobre la seguridad, notificar cualquier fallo, cualquier error, incluso el error de uno mismo, sin temor a que haya una represalia, un castigo, una intimidación. La organización tiene que pensar en eso. Si alguien notifica una falla o un error que cometió, pues la organización debería actuar en favor de eso, expresar que sí es favorable a ese tipo de información porque le va a ser útil a la organización. Debe haber políticas que respalden eso. Eso, digamos, tienen que tener en cuenta porque todo esto, digamos, casi todos los accidentes que han ocurrido han sido precedidos por un periodo donde se ha incubado. Los factores que subyacen, los latentes, han existido hace tiempo antes de que pase el accidente. Y eso uno no debe descuidarlo, ¿no? Asociado a eso está el tratamiento justo de los comportamientos individuales. La organización no debe buscar culpables, debe buscar la causa. Porque si uno castiga a un culpable y no sabe la causa, no soluciona la causa, va a ocurrir otra vez, va a volver a ocurrir. Entonces tiene que buscar por qué falló y resolver eso del por qué falló. Recuerden que esto no es tampoco inmunidad a hacer cualquier cosa, porque la organización puede definir también sus contornos, sus límites, entre lo que es inaceptable y lo que es tolerable. O sea, uno tiene que saber también qué cosa puede, digamos, hacer, ¿no? Una negligencia, por ejemplo, fallas repetitivas, a pesar de los consejos y lo que se haga, eso puede ser intolerable. Sin embargo, no debe buscarse los culpables. Si alguien tiene un error y lo dice, no debe tener el temor a decirlo, porque sabe que la organización va a buscar de eso un aprendizaje, va a buscar cómo resolver esa falla. Eso es cultura de seguridad, ¿no? El aprendizaje organizacional es que toda la organización siempre está buscando información de otros sitios, se compara con las mejores prácticas, ¿no? Se compara, busca opinión del público para estar aprendiendo continuamente eso, de ese entorno y mejorar la seguridad, ¿no? Las reglas de un cambio cultural es una transformación profunda versus una intención. No se puede hacer intención, solo ideas. Hay que hacer la transformación. Siempre va de arriba hacia abajo, como les hemos dicho. De arriba hacia abajo, desde la gerencia, ¿no? Hay que generar el sentido de pertenencia, el nosotros, ¿no? Nosotros somos la seguridad, ¿no? Tiene que ser realista. Uno no puede pensar en ser, pues, perfecto, pero hay que ser real. Tiene que perdurar, porque cuando uno cambia, puede llegar a un nivel de desarrollo de cultura y seguridad óptimo, pero hay que mantenerse, porque, digamos, la seguridad no es algo que, no es una meta que tiene un tope, sino es algo que debe mantenerse siempre. Hay que mantener siempre la cultura como enfoque, la atención, atender la recepción de abajo, o sea, de lo que abajo digan, también hay que nutrirse, ¿no? Hay que enfocarse en las prácticas, ¿no?
De parte digamos, cuando se habla de cultura de seguridad, también hay un elemento importante, que es el órgano regulador, que es donde nosotros estamos, y que tiene un papel en el papel promotor. En primer lugar, también debo decirles que la cultura de seguridad no se puede regular, porque no hay qué nivel le podría poner uno, digamos, al comportamiento de una persona respecto a otro, y eso puede ser relativo. Entonces, lo que hacen las autoridades es regular, impulsar o promover la cultura de la organización, ¿no? Mantiene un diálogo permanente, pone, por ejemplo, sus metas, sus intenciones, qué es lo que intenta, digamos, que se cumpla o que se haga respecto al desarrollo de la cultura de seguridad. Permite un balance, permite realimentaciones, todo con el afán de que siempre se vaya promoviendo, ¿no?, la cultura de seguridad, desde la acción externa de la autoridad reguladora. O sea, no, digamos, si encuentran una falla en una inspección y la autoridad reguladora les pide por qué ocurrió eso, es interesante que sepan no solo que falló, sino por qué ocurrió, ¿no? Los accidentes que han ocurrido no fueron porque fallaron, digamos, las medidas de seguridad, no, es que no las hicieron. Un accidente donde se irradia un operador teniendo un detector al costado, teniendo el osímetro, y no lo usa. Sé que hay que buscar la causa. ¿Por qué no lo usó? Si estaba ahí el detector. Entonces, esos son aspectos que deben enfocarse, porque de esa manera no solamente se alienta una cultura de cumplimiento, que es un factor visible, sino una cultura real de seguridad, ¿no? En la cultura de seguridad hay este dicho: si me lo dices, lo voy a olvidar. Si me lo muestras, lo voy a recordar. Pero si me involucras, lo voy a entender. Entonces, yo creo que es importante tener siempre en mente estos conceptos. Hay que entender que no, vamos a dejar de compartir, detener, ya está. Hay que tener en mente de que la cultura de seguridad es tan importante y hasta más importante que tener un sistema de gestión. Los sistemas de gestión en general ahora están tratando de involucrar la cultura de seguridad dentro de todo este sistema, procedimientos, manuales y todo eso, pero la cultura de seguridad va más allá del cumplimiento. O sea, la cultura de seguridad no significa solo cumplir estrictamente lo que dice el procedimiento o la reglamentación, es ir más allá, es ir una mejora continua, es que todos siempre estén buscando buscar un comportamiento organizacional óptimo respecto a la seguridad. Eso es cultura de seguridad. Estamos pues en una etapa en que deberíamos ya empezar a impulsar eso, ¿no? Poco a poco. Hemos dicho que la cultura de seguridad no se puede regular, pero sí se puede impulsar y promover mediante, digamos, charlas inductoras, comportamientos organizacionales. Por ejemplo, el reporte libre. ¿Qué es el reporte libre? Dice, la organización acepta que las personas siempre me estén reportando sobre alguna preocupación que tienen en la seguridad. Entonces, ¿cómo puede la organización decir que está haciéndolo si no pone un medio para hacerlo? Hay organizaciones que ponen, digamos, sus cajitas de sugerencias y las ponen ahí, ¿no? Y los gerentes van y leen eso. Y no solo las leen, sino que en las reuniones comentan eso y dan las soluciones con todos. Entonces, eso es desarrollar bastante la cultura de seguridad. Por ejemplo, con respecto a esto de los tratamientos justos, me he enterado hace que hace años ya en Finlandia, ¿no?, está prohibido despedir a una persona que reporte un error suyo. No lo pueden despedir porque él está contribuyendo a la seguridad. Debería buscarse la causa. Lógicamente que hay límites para eso también, por supuesto. Pero yo creo que eso es lo que debe buscar la organización, ¿no? Si el trabajador muestra una preocupación o denota que cometió un error, que no fue un accidente de repente y fue su error, la organización debería atenderlo, debería escucharlo, porque así como cometió ese error él y lo reportó, es posible que otro lo pueda cometer. Y si lo resuelve en ese momento, esa falla latente va a disminuir.
Entonces, yo creo que junto con la regulación, las organizaciones deberían también pensar en promover un poco esto de la cultura de seguridad con medidas tan sencillas como eso de darles pues pie a que los trabajadores puedan intervenir con su interés en la parte de seguridad, reportando, avisando, ¿no? Interviniendo y la gerencia atendiendo esos conceptos que todos tienen, digamos, que pueden sentir una preocupación respecto a eso, ¿no? Bueno, esto era lo que quería mostrar en esta segunda parte de la presentación del foro y a partir de ahora quedaríamos pues disponibles para las preguntas que ustedes quieran hacer, sea por el chat o sea por directamente levantando la mano. Estamos a disposición. Adelante, por favor. Si hubiera alguna consulta, algún comentario que les gustaría hacer. ¿Ninguno? ¿Alguien podría comentar cómo ven ustedes a la autoridad reguladora, a nuestra autoridad? ¿Cómo la ven? ¿Qué les parece la autoridad? ¿Alguien podría, digamos, comentarnos eso? Nosotros nos sería muy útil porque siempre es bueno nutrirse de lo que piensan los regulados, lo que piensa el público. eh, Permite mejorar. Entonces, siempre es importante, tiene un valor, digamos, conocer esos comentarios. Y si hubiera alguno, pues les vamos a agradecer bastante, ¿no? Bueno, no viendo ninguna mano levantada ni preguntas en el chat, yo creo Sí, que sí, buenas sí, noches. sí, adelante, por favor. Sí, disculpe. Emanuel Oman de la compañía Spectra. Eh, es la primera vez que participo o reconozco en este tipo de foros con ustedes y la verdad que lo veo muy importante, ¿no? Para las empresas que nos dedicamos a esto y en general. Y, y me ha permitido justo ahondar un poco en lo que hemos estado atravesando todas las empresas y la nuestra no ha estado exenta de ello, por motivo de pandemia, justamente tener problemas para el control y más aún, en nuestro caso, espero que las demás sí hayan tenido oportunidad de continuar con los servicios, pero ha sido una de las actividades que por lo menos nosotros sí hemos detenido por temas de pandemia, por todo lo que ha significado, ¿no? Entonces, estábamos también un poco viendo cómo regularizar y actualizar la documentación que se nos ha estado pidiendo y esto nos ha aclarado, por lo menos a mí, muchas cosas y es más, algunas otras que, para no extenderme mucho, a los correos que nos han brindado su predecesor, entraré en contacto con él para algunas consultas ya más puntuales de cómo poder regularizar nuestra situación, ¿no? Aun cuando no hayamos tenido servicios en un buen tiempo, ¿no? Solo quería eso, ¿no? Recalcar lo importante de este foro y agradecer por su tiempo, ¿no? Gracias por sus palabras. Sí, en realidad, pues lo de la pandemia, como ya mencionó el licenciado Munive, ha afectado a todos, y a nosotros también. Entonces hemos tenido que hacer algún tipo de cambios para poder seguir trabajando en esto, ¿no? Y me imagino que las empresas como ustedes que tienen que salir al campo para trabajar, pues se han visto también afectadas y muchas han parado sus acciones.
En cuanto a eso, yo creo que es comprensible, o sea, tampoco no es que la autoridad pues no pueda entender ese tipo de problemas. Hay algunos aspectos que sí podrían cumplirse o deberían cumplirse, aunque no operen. Por ejemplo, resguardar bien los equipos, ¿no? Y, y si dejaron de tener dosimetría porque no operaron nunca, pues no le vamos a decir, mándeme el reporte dosimétrico porque usted operó, ¿no? Entonces, eso es una cuestión de coordinar, conversar con el jefe de fiscalización, ¿no? Para que pues vean la manera en que puede resolverse esas consultas o esa información que le solicita, pero siempre con la mira de que la autoridad también, digamos, no es que sea estricta en todo el término de la palabra cuando hay una razón que la justifique, ¿no? Siempre y cuando que no sea inseguro, digamos, eso se puede siempre conversar y coordinar. Está bien lo que usted va a hacer, que conversar con el licenciado Munive a través de su correo, y pues para resolver digamos, resolver ese problema. Si adelante, Doris Valladares. Buenas noches con todos, ¿qué tal? Bueno, primero agradecer a ustedes por la organización y por la información brindada. Y bueno, la consulta o sugerencia de mi parte, bueno, estoy relacionada con una empresa de ensayos no destructivos, no de manera directa, no de manera rutinaria, pero conozco un poco del tema, ¿no? Pero aquí el tema de la sugerencia iba por la información que ustedes como entidad brindan a los empleadores en cuanto a capacitaciones de manera constante, foros, de repente hasta guías. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo en temas de SST brinda documentos de referencia, guías, ¿no? De cómo elaborar planes de emergencia, cómo elaborar los formatos, cómo establecer ciertos controles, como referencia o como guía, ¿no? Para que las organizaciones puedan implantarlo. He visto mucho que suele pasar en organizaciones que estos formatos o esta documentación es un copiar-pegar de alguna empresa que en algún momento lo hizo, ¿no? Y es porque en algún momento puede ser que la organización se encuentre perdida o no sepa cómo hacerlo. Y lo comento porque lo he visto en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Ellos sí cuentan con normativas, regulaciones donde anexan guías, formatos, ¿no? Y sirven mucho para las organizaciones y más si la organización, por ejemplo, recién está empezando y ingresando a este tema o a estos temas, ¿no? Eso es todo. Gracias. Sí, muchas gracias por el comentario. Sí, es cierto. Normalmente las regulaciones, digamos, son, digamos, disposiciones que se deben cumplir, pero tiene razón, hay también dentro de toda la estructura reguladora documentaria de un órgano regulador están las guías, evidentemente, que no son mandatorias, pero son orientativas para la mejor, digamos, para mostrar cómo se cumple la norma, ¿no? En eso sí tiene razón. Nosotros realmente en estos años no hemos desarrollado guías, por ahí estamos empezando a desarrollar algunas, pero no de la forma como quisiéramos, ¿no? Eso sí viene siendo una cuestión que tenemos pendiente nosotros, pero sí, en eso tiene razón, ¿no? De que debería haber guías para orientar a los usuarios cómo hacer, digamos, un documento, qué es lo que debería tener en una instalación, todas esas cosas, ¿no? Para ayudarlos, ¿no? Para ayudarlos y no, y reducir un Ingeniero poco la Ramírez. discrecionalidad de calificar una u otra guía u otro informe, digamos, ¿no? En eso, sí, tiene razón, vamos a tomarlo en cuenta nosotros, ¿no? Si me permite, para complementar, ingeniero. Sí, adelante, ¿eh? Sí, referido a la consulta de la señorita Valladares y la consulta también que está en el chat sobre la norma, Ujú. voy a partir que el hecho, sí, es cierto, nuestra norma, la IR 001-2009, ya es bastante antigua y que en la medida de lo posible la autoridad reguladora va a proceder a actualizarla, como lo estamos haciendo con otras normas técnicas. Entonces, sí, ahí está el compromiso de parte del órgano regulador en actualizarla, tomando en cuenta muchas de las recomendaciones dadas por ustedes en estos años.
Asimismo, también tenemos ya casi un poco avanzado, bastante bien avanzado la norma, la guía asociada al transporte de materiales radiactivos. ¿Sí? Esta, de repente falta trabajarla un poquito más, pero creo que es la primera guía que vamos a sacar ya y que está también asociada a su actividad. Entonces, hay compromisos por parte de la autoridad reguladora en poder lograr completar la normativa técnica, actualizarla y llegar en algún momento a distribuir guías que le ayuden a cada usuario a trabajar de una manera más adecuada en referencia a seguridad radiológica. Gracias, Marco. Me permite, Sí, adelante, me Miguel, por favor. Y un poquito agregar también algo al comentario que se ha puesto en el chat sobre la actualización de la norma de radiografía industrial. Se acordará, ingeniero, que en el año 2019, antes de la pandemia, tuvimos sesiones de trabajo a fin de revisar esta norma y salió una versión revisada, ¿no? Sí, sí. Sí, y ya le hemos tocado, como se dice, a esta norma porque ya vimos también su antigüedad y hemos hecho una revisión de esta norma con el ingeniero Ramírez, que ha sido el ponente en esta ocasión. Pero nos ganó la pandemia y la pandemia de alguna forma paralizó muchas cosas. Y hoy en día, durante la pandemia también hemos trabajado nuevas normas en la práctica industrial, ¿no? Tanto es así que están concluidas, ¿no? Y están en proceso de socialización. El problema que se ha suscitado es que también el reglamento de la ley 28028 está pasando a ser, digamos, revisada para una próxima modificación. Entonces, lo que se está buscando es, a través de los lineamientos de la institución, es que las normas que van a ser aprobadas o revisadas para su aprobación estén en la línea también de la modificación del reglamento de la ley 28028, ¿no? Por esa razón es que las normas que hemos trabajado durante la pandemia e inclusive la revisada en el año 2019 van a ser aprobadas recién cuando salga la aprobación del reglamento de la ley 28028, que posiblemente pueda salir este año. No sé, Marco podría darnos una precisión al respecto, pero un poco en esa línea va. Ahora, si es necesario darle una revisión final a esta norma de radiografía industrial, quizá la hagamos, pero ya sería algo más rápido, ¿no? Era algo que quería, digamos, agregar. Ok, bueno. ¿Algún comentario adicional respecto a lo que hemos hablado? Bueno, ok. Bueno, creo que ya, ahora sí no veo manos levantadas y no hay comentarios en el chat. De todas maneras, el licenciado Munive ha dejado su correo. También está el correo de la, de la OTAN, ¿no? Que a pesar de que es muy requerido y se topa a veces, de todas maneras siempre está disponible para las consultas, ¿no? Así que si ustedes tuvieran más consultas, pues lo hacen contactándose directamente con el licenciado Munive o mandan un correo a la OTAN y trataremos de darle la atención que se pueda, ¿no? Bueno, yo creo que no habiendo más por hoy día y esperando que podamos luego más adelante generar otra reunión de este tipo, esperamos que sea ya con una norma revisada, ¿no? Pues, y ya podremos conversar un poco más de eso, ¿no? Por ahora quería agradecerles la presencia, la participación, ha sido bastante numerosa, nos sentimos muy complacidos por eso y vamos a tratar de que sus preocupaciones que han mostrado aquí las desarrollemos en lo que viene más adelante y se los haremos conocer oportunamente también. Dejo al licenciado Miguel Tillacuri para que dé las palabras de despedida antes de cerrar la sesión. Sí, les agradezco muchísimo, la verdad, por la participación, por su, digamos, voluntad de, digamos, participar, de brindarnos también su tiempo para escucharnos y también para poder escucharlos a ustedes, ¿no? Eh,
Y pues les comento que esta no va a ser la única oportunidad, seguramente en otro momento, nuevamente, para discutir o difundir otro tema. Y está pendiente también el tema de la reunión anual, ¿no? Que un tiempo se estuvo haciendo de manera frecuente cada año. Se ha visto interrumpido por algunas razones, pero con Marco Munive y con el ingeniero Ramírez también hemos tocado el tema en algún momento a fin de reiniciarla, ¿no? Una sesión que no sé si puede ser virtual o puede ser, digamos, también presencial, ¿no? Creo que tendríamos que volverlas a retomar, ¿no? Por ahí hasta incluso desarrollar algunos talleres con temas muy específicos. Ya bien Marco ha tocado el tema del transporte, que puede ser tranquilamente un tema. Por ahí puede ser otro tema, cultura de seguridad. Por ahí puede ser otro tema, no sé, de emergencias también, ¿no? Tocando, digamos, esos temas de manera muy específica en futuras sesiones, ¿no? Una vez más, les agradezco mucho por su tiempo. Bueno, será pues hasta otra oportunidad, ¿no? Les deseo que tengan un buen fin de semana y con nosotros y conmigo personalmente hasta otro momento. Bueno, gracias. Entonces, Pudieran sus con eso cámaras y concluye la tomar una reunión. imagen entre todos Gracias. sería muy bueno. Ah, bueno, la Buenas cámara. noches. ¿Cómo se dice la cámara? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien.